Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Antes de iniciarlo, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue en estos días pues, de festejo? Pero yo sé que usted sigue trabajando. ¿Cómo está? Hola Lupita, pues muy bien, muchas gracias por preguntar. Y sí, fíjate que pues ya pasaron las fiestas patrias, nos la pasamos muy bien, el trabajo pues no se detiene, afortunadamente pues seguimos aquí con mucho entusiasmo en el programa, atendiendo a los pacientes y muchas otras cosas, muchos proyectos que en la sección de noticias pues ya lo hablaremos un poquito más acerca de eso. Pero me da mucho gusto, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes este martes por la noche, como ya ha sido un gusto, Lupita, desde hace 35 martes, o sea, ahí la llevamos. Empezamos con nuestra meta de los 6 meses, y bueno, ya no se ve tan lejano la meta del año, Lupita. Acuérdate que empezamos en enero de este año, entonces pues ojalá y que con el favor de todos nuestros radioescuchas que nos han hecho el honor, nos han dado el honor de poder comunicarnos con ellos y mantener su atención, pues seguir adelante, Lupita. Y pues sí, muchas gracias, estimados radioescuchas. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo donde haya internet y en donde, bueno, nos puedan escuchar y entender en lenguaje español. Así es, y pues muy contentos de recibirlos. Afortunadamente, cada día la comunidad médica se suma, reconoce más el trabajo del doctor Iván Díaz Meneses. Y bueno, pues antes de iniciar con los anuncios parroquiales, yo quiero felicitar ampliamente al doctor, próximamente cumpleaños, y yo creo que es muy valioso festejar los cumpleaños. Un año más de vida siempre se agradece, y bueno, felicidades por este gran inicio de ciclo este próximo 25 de septiembre. Feliz cumpleaños, doctor. Y bueno, pues iniciamos. Esta es una gran cortesía del colectivo Medicina Nuclear MX. Y bueno, pueden contactarnos a lo largo y ancho del país y de todo el mundo, desde luego. Médicos nucleares con alto nivel de compromiso. Eso para nosotros es muy, muy importante. Recuerden que el doctor es un profesor de alto nivel. Y bueno, bienvenidos a la emisión número 35. Felices de recibirlos en la barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado en este proyecto. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar. Hoy está cambiando gracias a la visión entusiasta y el tesón de nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje sencillo pero claro ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Gracias a todos ustedes. Seguimos al aire, así es de que pues imagínense, felices de estar con todos ustedes. La medicina nuclear y la imagen molecular, el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y recuerden, somos los pioneros en lenguaje español totalmente verificado. Una especialidad una especialidad médica de excelencia, así es de que imagínense estar con médicos nucleares que de momento los vemos totalmente inalcanzables. Aquí está uno al cual podemos preguntarles de manera clara y directa. Así es de que, bueno, pues son las 9 de la noche con 2 minutos. Ya saben, estamos en vivo en Orbe, Facebook, Twitter, así es de que directo nos vamos a hablar. Hoy va a ser un tema bien, bien especial, de lo que mucho hablamos a veces las mujeres y le fincamos muchas responsabilidades, pero hoy nuestro experto nos va a platicar la medicina nuclear y la imagen molecular en el cáncer diferenciado de tiroides. ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Cómo surge? Y bueno, pues rápidamente vamos a conocer quién es nuestro experto titular del programa de radio, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica,
En la práctica clínica privada ha promovido y desarrollado la implementación clínica de imagen molecular en la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador, líder nato, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresa, industria y público en general. Conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínico, académico, científico, institucional, empresarial, comercial de México para el mundo. Y bueno, pues no podía faltar este gran compromiso social, este brazo ejecutor de la vida de un médico y pues por supuesto un gran rotario, que esto le ha permitido conocer esta parte donde muchas veces se olvidan y es la parte social, un gran rotario y esto nos llena de muchísimo orgullo. Y bueno, pues saludos a todos nuestros radioescuchas de México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Y bueno, pues como cada semana el doctor recibe muchísimos saludos de Córdoba, Argentina, del doctor Parmigiani, siempre presente, y pues también desde África, que nos llena de muchísimo orgullo y esta gran comunidad que nos escucha cada semana. Y bueno, pues recuerden, existe el colectivo Medicina Nuclear MX. Pueden contactarnos desde todo el país y el extranjero, médicos nucleares con alto compromiso social. Y bueno, pues, ¿de qué se va a tratar hoy el programa? Vamos a entrar un poquito en contexto. Los pacientes afectados por el cáncer diferenciado de tiroides habitualmente presentan un curso clínico favorable, ya que la piedra angular del tratamiento es la cirugía. A pesar de esto, algunos pueden desarrollar un oficioso desenlace debido a las características clínico-patológicas de esta enfermedad. El tratamiento óptimo es aún controvertido, en especial respecto a la extensión de la cirugía, indicaciones de radioyodo y la suspensión de la hormona estimulante de la tiroides, la correcta evaluación de los riesgos antes y después de la cirugía, facilita un selectivo enfoque del tratamiento, destacando la relevancia de revisar el impacto de la medicina nuclear en la correcta evaluación, tratamiento y seguimiento de los pacientes que padecen esta neoplasia. Y bueno, pues recuerden que cualquier estudio de medicina nuclear que ustedes requieran, comuníquense con nosotros, estamos en el 5516-40164 y el doctor Díaz Meneses con muchísimo gusto les dirá en dónde y qué gabinete cercano a su estado los pueden atender con muchísimo gusto. Y bueno, pues el tema, la medicina nuclear y la imagen molecular en el cáncer diferenciado de tiroides. Doctor, pues empezamos. ¿Cuántos tipos de cánceres se originan de la tiroides? Bienvenidos todos. Hola, bienvenidos. Sí, Lupita, mira, antes de entrar de lleno a la pregunta, pues no es la primera vez que hablamos de cáncer de tiroides. De hecho, pues los temas son extensos y a veces no nos permite abordarlo en un solo programa, ya que pues hay diferentes contextos, hay diferentes escenarios de los diferentes tipos de cáncer. El cáncer de tiroides es un cáncer que siempre ha estado vinculado muy estrechamente con la medicina nuclear y la imagen molecular. De hecho, la medicina nuclear nació la medicina nuclear en el momento en que por allá de los años 40 se notó que el administrar yodo radiactivo a pacientes que tenían una afectación de la tiroides le podía dar un beneficio clínico a manera de tratamiento, y así es como nació la medicina nuclear de la parte terapéutica. De hecho, primero fue terapéutica y después fue diagnóstica. Y bueno, ha tenido vigencia el uso de yodo radioactivo para el tratamiento de pacientes con padecimientos tiroideos. Por un lado, el hipertiroidismo, que también tenemos pendiente hablar de hipertiroidismo porque nos hemos enfocado mucho en el padecimiento oncológico, o sea, en el cáncer, pero hemos abordado muy poquito el padecimiento endocrinológico hiperfuncionante, que es el hipertiroidismo. Bueno, entonces, regresando al asunto del cáncer de tiroides, pues es importante entender que en la glándula tiroides hay un tipo de células que predomina, y estas células son las células foliculares. El tiroides tiene una proporción muy alta, más del 90% de las células que están en el tiroides, en la glándula tiroides, son células foliculares. Estas células foliculares
son las células características, son las células específicas de la glándula tiroidea, pero no son las únicas y aparte son las más abundantes. Debemos de entender una cosa antes de que siga explicando cuántos tipos de cáncer de tiroides hay. Todos los cánceres se originan de una célula. Tantos tipos de células hay en nuestro cuerpo, o sea, no el número total de células, o sea, porque el número total de células, pues son muchos billones de células que forman a un ser humano. Pero las células se pueden clasificar dependiendo de su origen, y esto se le llama un estirpe o un linaje celular. Bueno, pues una estirpe o un linaje celular es la que da lugar a la formación de la glándula tiroidea. Cuando los seres humanos o cualquier animalito o cualquier ente vivo se está empezando a desarrollar, pues las células empiezan a diferenciarse y empiezan a tener rasgos específicos que le indican a esa célula que esa célula tiene como destino final diferenciarse, y esta es una palabra muy importante, diferenciarse hacia un linaje o un estirpe tiroideo. O, por ejemplo, diferenciarse hacia un linaje o un estirpe cardíaco, o muscular, o de hueso, o de ojo, o de cerebro, como una neurona, o de hígado. Entonces, esta diferenciación es la que hace que una célula tenga una capacidad específica para hacer cosas. En el caso de tiroides, pues captar yodo, sintetizar hormonas tiroideas y liberarlas a la sangre. En el caso de la célula de la neurona, pues establecer conexiones con otras neuronas, servir a diferentes procesos cerebrales, neurológicos o procesos de la psique, por ejemplo, en la cuestión de la mente, en la cuestión del comportamiento. Un ejemplo en el corazón, bueno, pues que la célula tenga la capacidad de contraerse y hacer que la célula muscular cardíaca pues se contraiga. Entonces, para eso las células necesitan diferenciarse. Entonces, en el tiroides sucede que hay la célula más frecuente, más abundante es la célula folicular, que está diferenciada y está bien diferenciada. Esto quiere decir que tiene las características para que pueda funcionar en su conjunto de la manera adecuada, para lo cual la tiroides ha evolucionado y se ha desarrollado a través del tiempo. Ya lo dijimos, captar yodo, sintetizar hormonas tiroideas, acumularlas y liberarlas en el momento que se necesitan en el cuerpo. Pero no es la única. Hay otro tipo de células que también son las células C, se llaman células C del tiroides, que no son células foliculares, pero también son células de estirpe tiroideo, pero son de otro linaje. Entonces, estas células, a diferencia de las células de foliculares tiroideas, tienen otras funciones y también se consideran células del tiroides. De tal manera que, como dijimos hace ratito, cuando un cáncer se desarrolla, y un cáncer siempre se desarrolla a partir de células, nosotros podemos encontrar que hay cáncer que se desarrolla de células foliculares, y este cáncer puede ser diferenciado, es decir, que sí tiene rasgos que tienden hacia la malignidad, hacia el cáncer, pero siguen conservando la capacidad y la habilidad de tener los rasgos que caracterizan a las células tiroideas normales. Y un rasgo muy importante es la capacidad de captar yodo y la capacidad de sintetizar tiroglobulina. La tiroglobulina, pues, es una proteína que sirve para formar las hormonas tiroideas. Entonces, eso es un cáncer bien diferenciado. Pero no todas las ocasiones el cáncer que se origina de las células foliculares es bien diferenciado. A veces se desdiferencia o se hace o se origina de manera anaplásica. Anaplásico lo podemos entender de una manera muy ilustrativa, muy didáctica, lo opuesto a lo diferenciado. Es decir, lo que está desdiferenciado o lo que ya no conserva algún rasgo que le haga parecerse a su célula de origen. En este caso, nuevamente,
la capacidad de captar yodo y la capacidad de sintetizar tiroglobulina. Las células que forman cáncer de tiroides anaplásico, pues ya no captan yodo, ya no pueden atrapar el yodo y la síntesis de tiroglobulina ya no es no se conserva, se pierde. Entonces, esto nos pone en una situación, en dos contextos diferentes. Cánceres que se originan de una misma célula, pero que tienen un comportamiento diferente, tienen un pronóstico diferente, un tratamiento diferente y, bueno, obviamente que son abordajes distintos. Por el otro lado están las células C que les comenté de la tiroides, y este da origen a otro tipo diferente de cáncer de tiroides, que es el cáncer medular de tiroides. Entonces, el cáncer medular de tiroides, al no originarse de una célula folicular, pues no tiene la capacidad de sintetizar hormonas, no capta yodo y por ende pues tampoco libera tiroglobulina, pero sigue siendo un cáncer que se origina de la tiroides, nuevamente. Tiene un pronóstico diferente, el marcador tumoral es diferente, se utiliza calcitonina, tiene un pronóstico distinto, un diagnóstico distinto, pero todos son tumores tiroideos. Si existen otros tumores un poquito más raros de la tiroides, este cáncer de la tiroides, el folicular diferenciado, aproximadamente corresponde al 90-95% de los casos, suelen tener un buen pronóstico, pero en un porcentaje menor, pues son cánceres anaplásicos, son cánceres medulares que ya no tienen tan buen pronóstico. Y una proporción mucho más rara, mucho más extraña de cánceres que se originan en la tiroides, pues es en las células del sistema inmune que son residentes intrínsecas en la glándula tiroides, de tal manera que pues también pueden haber cánceres de ese estirpe, o las células de algo que se llama el estroma. El estroma es como el andamiaje, como el sostén, en donde las células se fijan, se sostienen. El otro día cuando hablamos del cerebro dijimos que las neuronas no están ahí volando en el aire, o sea, que había otro grupo de células, otro grupo de componentes que le daban como un andamiaje. Pues eso es el estroma, eso también sucede en el tiroides, y esas células pues también en un momento dado pueden generar cáncer, aunque no es lo frecuente. Como lo dijimos, lo más frecuente de los cánceres de tiroides pues es el cáncer que se origina de células foliculares, y de los cánceres que se originan de células foliculares suelen ser bien diferenciados. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser tratados con yodo radiactivo, que tienen buen pronóstico. Lupita. Así es, doctor. Yo le voy a ir dejando 2 o 3 preguntas muy recurrentes que llegaron cuando sabían que iba usted a hablar de el cáncer de tiroides. Yo no sé si es moda, pero hay una recurrencia de este tipo de cáncer y muchos mitos alrededor del yodo. Pero bueno, pues recuerden, amigos, este es el colectivo de medicina nuclear MX. Pueden contactarnos desde todo el país y el extranjero. Y bueno, médicos nucleares con alto compromiso social. Esto aquí en colectivo. Así es de que, por favor, creo que tenemos aquí pendiente, bueno, mejor lo dejamos para después, perdón. Mejor platícanos, doctor, qué noticias nos trae esta semana, por favor. Sí, Lupita, mira, esta semana se va a transmitir un evento en el cual el colectivo Medicina Nuclear participó. Es el primero en el que tenemos colaboración con la industria. El Interthyroid Experience se va a transmitir este jueves y este viernes con motivo precisamente del Día Mundial del Cáncer de Tiroides. También ese fue uno de los motivos por el cual quisimos hacer el día de hoy el programa con esta temática, porque bueno, el cáncer de tiroides, pues a pesar de que suele tener un buen pronóstico, hay muchas cuestiones que todavía pueden ser mejores, y en los casos en donde el pronóstico no es tan bueno o donde el tumor no se comporta de una manera tan benigna, pues hay mucho campo de oportunidad para tratar pues de mejorar estas situaciones con el cáncer de tiroides, Lupita. Entonces,
lo que nosotros estamos haciendo es eso, tratar de crear una cuestión de divulgación, de aplicación clínica práctica, que eso es también algo muy importante que hace el colectivo Medicina Nuclear, la aplicación clínica práctica, es decir, llevar el conocimiento intangible del punto de las ideas al punto de la acción y al punto, porque es en la acción donde nosotros podemos convertir el conocimiento que tenemos en un beneficio patente y claro para todos los pacientes. Entonces, en este Intertime Experience vamos a tratar acerca de la medicina nuclear y el uso de tecnología biomédica importante como lo es las hormonas recombinantes humanas sintéticas, en este caso la hormona estimulante de tiroides recombinante humana, que es un gran avance en la biotecnología combinado junto con el yodo radioactivo, del cual pues ya hicimos una pequeña reseña. Entonces esto nos da mucho gusto porque es el primer evento que el colectivo participa y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pues se vienen más eventos pues para cumplir con todos los objetivos, la misión que tiene el objetivo de crear médicos nucleares de excelencia y como lo has dicho también, Lupita, médicos nucleares con un alto compromiso social que quieran y que estén comprometidos con el beneficio de las personas a través de la medicina nuclear y la imagen molecular, Lupita. Otra noticia interesante, otra noticia que hay pues es, el primero, el 2 de octubre, estaré en el estado de Sonora. Me hicieron favor de invitarme del Hospital San José, que ya el doctor Carlos Montoya alguna vez fue invitado al programa en el serial cardiovascular. Hablamos de isquemia, eventos coronarios agudos, isquemia miocárdica, y bueno, el doctor ya nos había hecho una extensión previamente, nos volvió a repetir la invitación, lo cual se lo agradezco encarecidamente al doctor Carlos Montoya por darnos la oportunidad de hablar más de temas de neurociencias. Hablaré acerca de tumores cerebrales, que también es una cuestión en la que podemos hacer mucho desde la área de la medicina nuclear y macromolecular, y su aplicación en enfermedades neurodegenerativas. A este respecto, pues también la próxima semana, de hecho el 30 de septiembre, voy a tener el gusto de hablar en las sesiones que organiza Canacintra, hablando de este tema de salud, un tema muy importante que es la enfermedad de Alzheimer, en general el deterioro cognitivo, y cómo la medicina nuclear y la imagen molecular puede ayudar a hacer un diagnóstico más preciso en un tiempo más temprano, Lupita. Otra noticia que me llena de gusto, a propósito de mi cumpleaños, que ya lo dijiste, 25 de septiembre, voy a estar yendo a Cancún, pero fíjate que vamos a empezar, Lupita, una serie de entrevistas cortas en donde, como parte del colectivo Medicina Nuclear MX, queremos dar a conocer los centros en donde se practica medicina nuclear en la República Mexicana. Entonces vamos a empezar con el Hospital Galenia, que se localiza en la ciudad de Cancún, y pues ahí también vamos a conocer a los médicos nucleares que están ahí detrás de ellos, porque recuerden, detrás de estos, en estos hospitales, porque recuerden que el colectivo Medicina Nuclear no soy solamente yo, o sea, somos un grupo de médicos y estamos en estas cuestiones de que pues la gente conozca, que los médicos nucleares vayan teniendo esta vocación de emprendimiento, esta vocación de divulgación, esta vocación de querer servir más a la comunidad. No digo que no lo hagan, pero bueno, siempre es agradable saber que tienes compañeros de viaje que comparten los mismos valores, que comparten los mismos anhelos, y bueno, vamos a empezar este tipo de visitas y este tipo de contenidos. Y bueno, finalmente los invitamos a médicos nucleares entusiastas que quieran formar parte del colectivo Medicina Nuclear, bueno, pues que nos contacten. Hay muchas maneras de participar, hay muchas maneras de vincularse. Nunca está de más, nunca sobra
personas con talento y personas de buena voluntad, Lupita. Así es, doctor. Así es de que recuerden, amigos, Colectivo Medicina Nuclear MX, lo pueden localizar de inmediato y contactar al doctor. Y bueno, esto ha permitido este gran crecimiento y yo creo que aquí lo más importante es la unión hace la fuerza. Y bueno, pues continuando con las preguntas, que hay varias ya que, como le mencionaba yo al inicio, siempre que hacemos llegar la invitación que va a estar el doctor, inmediatamente empiezan a llegar las preguntas. Y una de las más recurrentes, el cáncer infantil, el cáncer infantil de tiroides existe en los niños y qué tan grave es, que fue de lo más recurrente. Si quiere lo dejamos para después. No, ahorita brevemente, ¿sí? Brevemente lo podemos decir, sí, Lupita, a propósito de la calendarización que tenemos, pues, estimados radioescuchas, en 2 o 3 emisiones vamos a tener el gusto de contar con un médico nuclear que precisamente su área de actividad profesional es sobre todo en niños. Entonces, rápidamente les puedo decir que sí hay cáncer de tiroides en niños, y estas preguntas se las vamos a guardar a nuestro invitado para que nos hable en más amplitud, específicamente en los niños. Perfecto, pues continuamos. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que existen para el cáncer de tiroides? Sí, Lupita, mira, el tratamiento del cáncer de tiroides está más o menos, bueno, no más o menos, está bien establecido cómo arranca y cómo inicia el tratamiento. Los pacientes deben de empezar, la gran mayoría, por cirugía. El tratamiento del cáncer de tiroides está bien claro que empieza en la mayoría de los casos con un tratamiento quirúrgico, es decir, pues, quitar el tumor, ¿no? Quitar el tumor que está en la tiroides. Y normalmente los tratamientos quirúrgicos en la gran mayoría de las ocasiones se limitan a cuestiones locales, es decir, cuestiones que están muy en la tiroides, es decir, se quita el tejido tiroideo y se quita dependiendo del riesgo que el paciente tenga de desarrollar metástasis. Las metástasis son las siembras que el tumor principal, que el tumor primario, en este caso el que se originó en la tiroides de las células tiroideas, las metástasis son esas células que se escaparon y se fueron a parar al cerebro y ahí anidaron y crecieron, o se fueron al pulmón e hicieron lo mismo, o al esqueleto o a los ganglios linfáticos. Entonces, dependiendo del riesgo que tenga el paciente que presenta cáncer de tiroides, el tratamiento quirúrgico puede ser más o menos amplio. Lo de menos es quitar la mitad de la tiroides si el paciente tiene un bajo riesgo. El riesgo se mide por la edad del paciente, que tenga 45 años o menos o más, el tamaño del tumor, si mide 1 centímetro, 2 centímetros o más, si el tumor ya se salió de la tiroides, sobre todo en tumores grandes, o si cuando se hace la biopsia se ve que el tumor ya invadió también los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Ya dijimos también la forma de la estirpe celular, si el tiroides tiene un cierto, si el cáncer de tiroides tiene un cierto arreglo citoarquitectural que lo hace más proclive a dar metástasis. Por ejemplo, si tiene un arreglo citoarquitectural papilar, o si tiene un arreglo citoarquitectural que se asemeja más a los folículos. Entonces, dependiendo de todas estas cosas, de todos estos elementos, se establece un riesgo para el paciente. Entonces, los de bajo riesgo, con tumores pequeñitos, pues a lo mejor se les puede hacer solamente la tiroidectomía, es decir, se le quita el lóbulo donde está el tiroides y se empiezan a vigilar, se les da seguimiento. Hay otros a los cuales les tienen que quitar toda la tiroides, aunque el tumor solamente esté de un lado, se les quita la tiroides dependiendo de estos factores de riesgo, y no solamente se le quita el tumor, sino se le trata de quitar todo el tejido tiroideo normal. Esto es una tiroidectomía total. Esto es importante. Todos los pacientes deben de siempre preguntar
si cuando se les va a hacer el abordaje quirúrgico ellos van a ser sometidos a que les quiten la mitad de la tiroides, o sea, una hemitiroidectomía, o si les van a quitar toda la tiroides. Esto es importante. Bueno, después de que ya se hizo el tratamiento quirúrgico, a veces, bueno, antes de esto, el tratamiento quirúrgico se puede extender hacia los ganglios del cuello. A veces solamente se opera la tiroides y ya, pero a veces también se quitan los ganglios que están por debajo de la tiroides, los del compartimento central, y a veces se extienden hacia la zona lateral del cuello, que son los compartimentos laterales. Se pueden quitar ganglios y esos ganglios pues se mandan a analizar y se busca si esos ganglios tienen metástasis o no tienen metástasis. Esto también es importante para definir un pronóstico. Ya hablamos de lo que son las metástasis. Células, grupos de células que se escaparon del tumor primario y llegaron a otros sitios y crecieron. El hecho de tener metástasis ya es algo que va en contra del buen pronóstico que puedan llegar a los pacientes, aunque en el caso del tiroides el hecho de tener metástasis no necesariamente implica una cuestión fatal o una cuestión insalvable. El tiroides de hecho tiene esa característica, tiene esa particularidad que a diferencia de otros tumores, el hecho de tener metástasis no anula por completo la posibilidad de un buen desenlace y una supervivencia adecuada y una calidad de vida adecuada. Por eso es importante conocer todos estos aspectos del cáncer de tiroides. Bueno, entonces, después de que ya viene el tratamiento quirúrgico y ya se investigó el estado de los ganglios o el estado del tumor primario, pues ya viene el momento en donde el médico nuclear entra en acción con el tratamiento de yodo radiactivo. Si un paciente es de bajo grado, como lo dijimos hace ratito Lupita, y nada más se le quitó la mitad de la tiroides, quizá esos pacientes no reciban yodo radiactivo debido a que su riesgo pues, es bajo o muy bajo. Pero los demás pacientes sí que es importante, sí que es necesario que reciban el yodo radiactivo porque se ha demostrado que el yodo radiactivo mejora la supervivencia, mejora la calidad de vida en los pacientes que reciben el tratamiento con yodo radiactivo cuando se comparan con los pacientes que no recibieron yodo radiactivo, es decir, que tenían las mismas características, el mismo riesgo. Bueno, entonces, el siguiente paso pues, es el tratamiento con yodo radiactivo y el tratamiento con yodo radiactivo tiene tres objetivos. El primero es eliminar los restos de la tiroides después de la tiroidectomía total, porque bueno, pues por más hábil que sea el cirujano, no en ningún lugar del mundo pues hay algún cirujano que elimine el 100% del tejido tiroideo. Eso es tarea para el yodo radiactivo. Y es importante eliminar el tejido tiroideo porque esto nos permite que la tiroglobulina, que ya habíamos dicho que es un rasgo biológico de las células de estirpe tiroidea, pues llegue a cero o se elimine toda la capacidad de una célula normal que la produzca y podamos utilizarla como marcador tumoral para el seguimiento y la vigilancia de los pacientes. Por eso es importante el dar el yodo radiactivo. Otro objetivo del yodo radiactivo es la estadificación, es decir, saber si la actividad tumoral solamente se quedó en el cuello o si se fue a los pulmones, a los huesos, al cerebro o a los ganglios. Y muy a la par de esto, pues es que el yodo radiactivo se va a hacer cargo de los depósitos tumorales que metastatizaron fuera del cuello o lo que pudo haber quedado como remanente en el lecho de la tiroidectomía o pequeños grupos de células microscópicas que también puedan estar en alguna parte del cuerpo. El yodo pues las localiza y ayuda a eliminarlas. Entonces, esa es la cuestión con el yodo radiactivo. Después hay diferentes escenarios. Muchos pacientes, porque seguramente es una pregunta que muchos están haciendo, es, a ver, ¿el yodo radiactivo se tiene que volver a dar o se da una sola vez y ya con eso quedó? Pues muchos pacientes requieren solamente de una dosis de yodo radiactivo, es decir, el tumor fue diagnosticado de manera apropiada, se le hizo la cirugía, afortunadamente en este tipo de pacientes el tumor no se extendió más allá del lecho tiroideo o algunos ganglios, es decir, no se fue al pulmón, no se fue al hueso,
no se fue al cerebro, a alguna parte del cuerpo, y esos pacientes generalmente suelen tener el mejor de los pronósticos y solamente requieren una dosis de yodo radioactivo, pero no todos los pacientes son así. Quisiéramos que todos fueran así, pero no todos son así. Algunos, desafortunadamente, al momento de que nosotros les damos la primera dosis de yodo radioactivo y hacemos el rastreo post tratamiento, pues nos encontramos que desafortunadamente metastatizaron y pudieron haber metastatizado a cualquier... Sí, yo estoy repitiendo pulmón, hueso y cerebro porque son los más frecuentes, pero por mucho las metástasis fuera de los ganglios del cuello, las metástasis más frecuentes son las metástasis del pulmón, seguidas por las metástasis del hueso y ya muy, pero muy atrás, pues, las metástasis de cerebro o de otras partes del cuerpo. Bueno, entonces pues metastatizan, ¿no? Dependiendo de las características de las metástasis, Lupita, se puede optar por otras opciones de tratamiento. Puede ser el mismo yodo radioactivo, puede ser incluso un intento de radioterapia si la metástasis está muy localizada y es susceptible a recibir tratamiento de radioterapia externa. Incluso se puede evaluar la opción quirúrgica si es una metástasis que tiene un tamaño razonable y está accesible quirúrgicamente, y aparte el paciente se puede operar, porque hay pacientes que pues por más que se quiera, sus mismas características los hacen inoperables, es decir, que no se les pueda operar. Entonces, esas son las otras opciones de tratamiento que se pueden contemplar. Te voy a poner un ejemplo, Lupita. Por ejemplo, una lesión que está en una vértebra, en una sola vértebra, pues esa se puede tratar con radioterapia, que tiene un tamaño grande. O una lesión que está en el cerebro, pues esa se puede tratar con tratamiento quirúrgico o con tratamiento igual de radioterapia. Aunque siempre se tiene presente o se tiene la perspectiva de que estos tratamientos pueden ser acompañados con yodo radiactivo en un contexto de adyuvancia o coadyuvancia. Esto ya son casos que, como bien os he dicho, ya son casos más particulares, ya son casos que se salen más de lo común y en los cuales pues se tienen que plantear otras opciones de tratamiento, otras metodologías, otras pautas, otras maneras de abordar a los pacientes, pero pues en la mayoría de los casos el yodo radioactivo pues es utilizado y ha demostrado que es útil. Entonces, otro tipo de tratamientos es cuando desafortunadamente el paciente ya no es operable, tiene múltiples lesiones, esto hace que sean irresecables. Irresecable quiere decir que aunque tú lo puedas operar, no vas a quitar el tumor al 100% y vas a dejar residual en el lecho quirúrgico. Esto es un tumor irresecable. Y puede hacerse irresecable porque sean múltiples lesiones, o sea, no vas a quitar todas, o porque esté en la contigüidad o porque esté en íntimo contacto con una estructura vital y que el hecho de quererla extirpar quirúrgicamente le pueda provocar un daño pues serio al paciente, ¿no? Entonces, eso es el concepto de irresecable. Entonces, hay tumores que pues ya no son susceptibles de tratamiento quirúrgico, hay tumores que ya no son susceptibles a tratamiento con radioterapia de haz externo, pues porque están muy diseminadas, pues no le vas a dar una radioterapia externa a todo el cuerpo. Y desafortunadamente también hay tumores que dejan de captar yodo radiactivo. Hace ratito les decía que pusieran mucha atención a la palabra de diferenciación. Pues los tumores que se desdiferencian son tumores que van perdiendo estos rasgos, y uno de los rasgos que yo les comenté pues era la capacidad de captar yodo. Entonces, estos tumores que ya dejan de captar yodo, pues ya no son susceptibles de tratamiento con yodo radiactivo y se tienen que buscar otras opciones de tratamiento. Y bueno, desafortunadamente en estos pacientes la quimioterapia no ha demostrado que sea de gran utilidad, y ha habido estudios, ha habido avances importantes en otros tipos de tratamiento que se llaman las terapias blanco. Ya en algún programa hablamos acerca de las terapias blanco. Las terapias blanco lo que hacen pues es que van a vías metabólicas específicas de las células en procesos cancerosos, los bloquean, y eso hace que las células pierdan la capacidad de crecer, la capacidad de avanzar, la capacidad de replicarse, pero no las matan. Es decir, no son tratamientos citotóxicos, son tratamientos citostáticos, es decir, como que las apagan,
pero pues ahí están las células, ¿no? Entonces, como se podrán dar cuenta, hay una variedad de contextos clínicos, afortunadamente no son los más comunes, en donde pues sí se tiene que involucrar otro tipo de tratamientos que se pueden dar en combinación y pues básicamente cuando se presentan casos que por las características de la evolución, las características del tumor suelen salirse de lo común, pues solemos intervenir grupos más grandes en el tratamiento de los pacientes. Pero generalmente todos los pacientes tienen contacto con la medicina nuclear y la imagen molecular para el tratamiento de cánceres bien diferenciados. Ahora, los cánceres medulares, que son otro tipo de cánceres que hablamos, que se originan también de la tiroides, pues esos no se tratan con yodo radioactivo, esos se tratan con otro tipo de metodologías, obviamente lo quirúrgico, siempre hay que tratar de quitar el cáncer, también la radioterapia y también en algunos casos quimioterapia o terapias blanco en los cánceres medulares. Y finalmente ahí me está faltando los cánceres anaplásicos, que esos cánceres anaplásicos pues sí, si por un lado los cánceres bien diferenciados suelen tener un buen pronóstico, los cánceres anaplásicos pues es su antítesis y suelen tener un pronóstico pues más sombrío debido a que nuevamente no captan yodo, son resistentes a los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, terapias blanco y suelen tener un desenlace pues más triste, ¿no? Lo bueno o lo menos malo es que estos cánceres anaplásicos suelen ser los menos frecuentes. Por eso es importante siempre, bueno, esto es de rutina, ¿no? Pero eso es importante siempre que cuando a un paciente se le haga un diagnóstico de cáncer de tiroides, busquen a un médico nuclear que los atendamos en la preconsulta de radioactivo, porque no es nada más de que el paciente tiene un tumor de tiroides y ya vamos a darle yodo radioactivo. O sea, realmente el médico nuclear tiene que conocer el caso, tiene que hablar con el paciente acerca de las expectativas, acerca de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que sigue después del tratamiento, qué va a pasar si el tumor no responde, si el tumor responde bien, cada cuánto se tiene que hacer sus niveles de hormonas, sus niveles de tiroglobulina, y esas son muchas cuestiones que son de práctica clínica, ¿no? Y eso generalmente quien orienta o quien debe de orientar a los pacientes, pues somos los médicos nucleares en la manera de las preconsultas previas al tratamiento con yodo radiactivo, Lupita. Así es, doctor. Y fíjese nada más que va muy ad hoc y ya para ir cerrando nos queda todavía una pregunta. Hay algo que preguntan mucho. ¿Es peligroso hacer una biopsia por la situación de la tiroides? La recurrencia en cáncer de tiroides en adultos y los mitos del yodo después del tratamiento, doctor. ¿Nos podría dar ahí un tema general de estas tres preguntas? Sí, Lupita, mira, todo cáncer tiene el riesgo de recurrir. Como te decía, hay escalas de riesgo que miden esa probabilidad, es decir, qué pacientes tienen más probabilidad de recurrencia. Los pacientes que más suelen recurrir, Lupita, son aquellos que desafortunadamente al momento de que se hace el rastreo después de la primera dosis de yodo radioactivo, son aquellos que se encuentra que ya metastatizaron. Es decir, que se les fue al pulmón, o se les fue al hueso, o se les fue a otra parte. Esto sí los pone en un riesgo mayor de recurrencia y, bueno, estar como que mucho más pendientes. Algunos pacientes, a pesar de esto, con el yodo suelen tener una muy buena respuesta y pueden llegar a tener remisiones completas, aproximadamente la mitad de los pacientes. Esto es importante tenerlo en consideración. Por eso comentaba, ¿no? Hay que estar muy en contacto con su médico nuclear, que, bueno, obviamente debe de prestarle la atención, porque los médicos nucleares no solamente administramos el tratamiento, o sea, nos tenemos que hacer cargo de los pacientes en un grupo multidisciplinario, en donde también participan otros médicos que están vigilando y que están dándole atención al paciente. Entonces, sí, los cánceres de tiroides suelen recurrir y es mayor el riesgo en tanto
el cáncer se haya extendido más allá del hecho de la tiroides y también, por ejemplo, la edad, como te dije, los pacientes que tienen más de 45 años al diagnóstico, pues suelen tener un mayor porcentaje de recurrencias y eso es algo que pues se tiene que tener en consideración. ¿Se tiene o se puede dar yodo reactivo después de la primera dosis? Sí, claro. En realidad se pueden dar más de una dosis, se pueden dar 2, 3, 4, las que se consideren apropiadas en tanto el tumor siga teniendo una respuesta. Y se pueden dar en un lapso temporal de 6, 12 meses, año y medio. Por eso es importante que esto se evalúe junto con el médico nuclear. O sea, ahí lo que está, por eso te dije hace ratito, lo que está bien definido que es cirugía y yodo radioactivo. Eso te lo dije al principio. Bueno, ya estamos nosotros en un terreno de situaciones que ya no están tan bien definidas y en donde entra sobre todo el criterio del médico especialista y entra el contexto de cada caso en particular. Entonces, lo que sabemos es que, bueno, no, lo que nos queda claro es que sí se pueden dar más dosis de yodo radioactivo, pero ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto y cuánto? Eso es importante. Ajá. Entonces, muchas de estas cosas quedan a criterio médico. Lo que sabemos con más razonable certeza es cuándo dejar de dar yodo radioactivo, Lupita, y es cuando se demuestra que las metástasis, porque obviamente aquí ya estamos en un terreno de metástasis, han dejado de responder al yodo radioactivo. Es decir, se le da el yodo radioactivo y a pesar de esto hay nuevas metástasis o a pesar de esto una metástasis previa crece o pues ya de plano las metástasis ya dejan de visualizarse en los rastreos postdosis. Esta es una pregunta también bastante recurrente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un rastreo después de que me operaron y el rastreo postdosis que luego me piden para ver cómo está mi tiroides, ¿no? O mi cáncer de tiroides? Un rastreo postdosis, pues también, un rastreo postdosis no tiene una intención de tratamiento, sino tiene una intención de diagnóstico. Los rastreos postdosis se tienen que hacer en pacientes, sobre todo, que tienen anticuerpos antitiroglobulina, porque el hecho de tener anticuerpos antitiroglobulina anula el valor predictivo negativo de los pacientes cuando sale una tiroglobulina negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en un paciente que tiene anticuerpos antitiroglobulina y sus tiroglobulinas salen en 0, hay un margen de error de que ese resultado sea un falso negativo. Es decir, que a pesar de que salga negativo el estudio de la tiroglobulina, sí tenga el cáncer. Entonces, en esos pacientes se tienen que hacer los rastreos con yodo, Lupita, para asegurarse, es como un doble check, es como una doble verificación de que el paciente en realidad no tiene actividad tumoral de cáncer de tiroides ahí presente, Lupita. Entonces, no sé, pues me falta responder alguna de las 3 preguntas. No, está perfecto y en un panorama general creo que aquí lo más importante, y es algo que el doctor Díaz Meneses siempre manifiesta, cuando las preguntas se hacen, cada quien pregunta, pero no se puede especificar porque se tiene que conocer la historia clínica y desde luego la estadía de cada paciente. Pero en términos generales, doctor, estuvo perfecto. Recuerden, amigos, hoy estuvimos platicando la medicina nuclear y la imagen molecular en el cáncer diferenciado de tiroides. Y para ir cerrando ya este programa, doctor, porque, híjole, ha sido bien interesante. ¿Cómo se vigila el cáncer de tiroides, doctor? Sí, mira, el cáncer de tiroides, como ya lo habíamos mencionado, la vigilancia empieza primero por medir los niveles de tiroglobulina. Eso es muy importante. Después de que se le dé el tratamiento al paciente, pedimos los niveles de tiroglobulina para ver cómo se comportan, para ver que tiendan hacia la negativización o para ver qué tanto se van a la baja. O incluso en un caso tremendo o en un caso menos común, pero que pues desafortunadamente puede llegar a pasar, que la tiroglobulina en vez de irse para abajo, pues se vaya para arriba. O sea, ese tipo de cuestiones. Otra cosa importante es ver que no haya anticuerpos antitiroglobulina, por lo que te acabo de explicar. Ajá, se tiene que ver que el paciente no
produzca estos anticuerpos, porque si nosotros utilizamos la tiroglobulina como un marcador tumoral y los anticuerpos van a hacer que esta tiroglobulina sea indetectable en los análisis de los pacientes, pues bueno, ahí eso ya es una situación que indica que pues, se tienen que hacer los rastreos con yodo radiactivo. ¿Y por qué es importante hacer los rastreos? Porque en el caso en que tengas tu tiroglobulina negativa, pero un rastreo positivo, pues necesitamos saber hasta dónde se fue, porque no es lo mismo que nada más tenga un ganglio en el cuello a que tenga una enfermedad diseminada en los huesos o en alguna otra parte del cuerpo. Y eso a nosotros nos permite, como médicos nucleares, pues estimar cuál es la cantidad de dosis que le vamos a dar al paciente en su siguiente tratamiento. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces, hay que ver esto. Por ejemplo, cuando la tiroglobulina no se negativiza y se empieza a elevar de manera paulatina y sostenida a través del tiempo, pues también hay que hacer un rastreo para ver primero que dónde se localiza la captación del yodo radiactivo, o si por el contrario, tú estás teniendo tiroglobulinas que se elevan, pero ya no las ves las captaciones del yodo radiactivo en las metástasis. Entonces, esto también es un signo de alarma porque te indica que el paciente probablemente se está desdiferenciando, es decir, está perdiendo la capacidad de captar yodo. De tal manera que en el contexto de un paciente metastásico sí es extremadamente importante que se hagan pues todas las vigilancias que correspondan, ¿no? Porque de eso depende mucho la planeación del tratamiento y de eso depende mucho pues los éxitos terapéuticos. Entonces la vigilancia la puede indicar su médico tratante, el cirujano que lo operó, o quizá el endocrinólogo, quizá un oncólogo médico que lo esté vigilando, pero también el médico nuclear puede participar de una manera muy activa en el seguimiento y la vigilancia de los pacientes con cáncer de tiroides. A lo mejor esto no lo había comentado antes, Lupita, pero los médicos nucleares también damos consulta, o sea, hay preconsulta, bueno, al menos yo tengo preconsulta de pacientes para tratamientos de terapia con radionúclidos, y el yodo radiactivo pues es un tipo de terapia con radionúclidos, ¿no? En donde pues nosotros nos involucramos más en la atención de los pacientes que van a recibir yodo radiactivo. Les explicamos cómo prepararse para el tratamiento, porque es extremadamente importante que el paciente esté en condiciones óptimas para recibir el tratamiento, es decir, las cuestiones de eliminar todo el yodo que pueda, el yodo orgánico, es decir, el yodo no radiactivo que puede interferir con la captación del yodo radiactivo y bueno, esto se vaya en detrimento del tratamiento, y también cómo poner bioquímicamente y hormonalmente a punto en las mejores condiciones a los pacientes para que logren una captación efectiva del yodo radiactivo, y esto se logra mediante dos pautas. Una es el hipotiroidismo, que en algunos pacientes puede ser peligroso o puede ser muy intolerable, o la utilización, como lo dijimos hace ratito, de la biotecnología en la manera de la hormona estimulante de tiroides recombinante humana, el Thyrogen. Entonces, estas son pautas, y a los pacientes, pues ya, algo que está muy en boga es la medicina personalizada, ¿no? O sea, darle al paciente lo que le sea más adecuado dependiendo de las características de sus padecimientos, sin sacrificar para nada la eficacia oncológica. Entonces, pues esto nos permite a nosotros dar como que tratamientos más ajustados a las características que van más allá de los pacientes, que van más allá de simplemente el que tengan un tumor en la tiroides. Nos permite a nosotros pues estar en contacto con ellos y hablar con los pacientes, ¿no? Y otra cuestión que también es bastante práctica, bastante cómoda, pues es el yodo radiactivo administrado en cápsulas, que pues ayuda a disminuir mucho o hacer más cómodo, menos... bueno, es que el tratamiento del cáncer de tiroides no es incómodo, no es de alguna manera que cause muchos efectos secundarios, pero el dar un yodo encapsulado sí hace que los pacientes la pasen de una manera más tranquila sus tratamientos, ¿no? Y eso, bueno, pues siempre es deseable, tratar de darles confort
a los pacientes. La palabra que está buscando es confort, un tratamiento más confortable, sin, nuevamente, repito, y esto es muy importante porque esto no es algo que nosotros jamás pongamos en riesgo, sin sacrificar la eficacia oncológica. Eso jamás se va a poner en riesgo, pero sí hemos aprendido cómo hacer los tratamientos igual de eficaces, pero más confortables. Entonces, esto es algo bastante importante, Lupita. Así es, doctor, y como bien dice, este es un equipo multidisciplinario. Finalmente aquí se trata de sumar, y yo creo que aquí quien gana, desde luego, somos los pacientes, pero también el avance científico por parte de este equipo de médicos como ustedes, pues es experiencia y ganamos todos, afortunadamente. Pues desafortunadamente ya llegamos al final, como cada martes, estamos muy contentos de haberlos acompañado. Los esperamos el próximo martes, tendremos un gran tema, no se lo pierdan, por favor. Y bueno, acuérdense que nuestro experto titular de este espacio radiofónico es el doctor Iván Díaz Meneses, que con muchísimo gusto los recibe cada semana. Haremos llegar todas las preguntas al doctor. Hubo muchísimas preguntas, principalmente esta parte, qué tan riesgoso es el cáncer de tiroides en niños, los mitos del yodo alrededor de los tratamientos. Todo esto se lo iremos contestando en las redes sociales y seguramente haremos un espacio también, que ya no tiene mucho tiempo que no lo hacemos porque no nos da tiempo, un programa específico para preguntas y respuestas, doctor. Eso, la señora Vargas nos lo recordó en este momento, le prometo que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, doctor. El micrófono es suyo, despídanos, por favor. Nos vemos la próxima semana. Adelante. Sí, pues muchas gracias, estimado radioescuchas. Espero que hayan disfrutado de esta emisión donde hablamos del cáncer de tiroides y pues nos esperamos la próxima semana con otro tema de medicina nuclear e imagen molecular. Estamos muy contentos de seguir contando con el favor de su atención. Se los agradezco mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias, que pasen una excelente noche. Se despide Guadalupe Mayorga. Hasta la próxima. Buenas noches.